Así que decir, yo he puesto mi nombre en él. Es decir, él tiene mi propia o mi misma personalidad y esencia y atributos. Por eso él eh, perdona o no perdona. Si no te guías, si no obedeces a mis mandamientos, él no lo perdonará. Él no lo perdonará. Y el ángel de Yahvé, mi ángel, tiene la autoridad, tiene el atributo de poder perdonar o no, porque es el Hijo de Dios que tiene deidad, tiene deidad. Por eso, creo que el salmista, ¿no? El salmista registra él, el salmista registra y dice, mi pueblo sabrá mi nombre. Se refiere a que sabrá que se llama Yahvé. No, mi pueblo conocerá mi esencia, mi naturaleza, mi personalidad, mis atributos. Conocer mi nombre es conocer eso. Quien no conoce eso, los atributos, la esencia de Dios, no conoce a Dios. Conoce cómo se llama, un título para llamarlo. Juan, José, Juanito, Pérez, Yahvé, Dios, Jesús, pero no conoce el nombre, no conoce sus atributos, no conoce nada. Es decir, no saben cómo Dios es, que es lo que sucede hoy en día con la mayoría de los cristianos en general y de esta moderna cristiandad que se ha formado en los últimos 20, 25 años. Porque sus pastores les han dicho, yo lo he escuchado varias veces, he estado presente. Cuando he escuchado en los bancos, he estado en los bancos sentado como cualquier miembro de iglesia y dicen, Dios no puede ser conocido. Dios no se puede conocer porque es tan grande. Señores, Dios mío, lo que de Dios no se puede conocer no está registrado en la Biblia, no está. En la Biblia se registra todo aquello que sí puede conocerse de Dios y debe conocerse. Debe conocerse. Pero estos señores, estos pastores de vídeos y de conferencias y de multitudes y de música y de noticias y de Nibiru, piedras, pedruscos, terremotos, estos señores dicen que Dios no puede ser conocido porque es muy grande. Los cristianos hoy en día ignoran quién es Dios, por eso no pueden obedecerle casi, por eso no saben, no se dan cuenta de lo que el Señor mismo dice en otras partes y en cuanto a que quien no esté caminando bastante y viviendo una vida intachable no entra. Lo mismo que se dijo en la iglesia apostólica y en la iglesia primitiva, los padres de la iglesia, que sí que conocían esto y lo respetaban, por eso entregaban sus vidas. Bueno, Jesús lo dijo, yo los he guardado en el nombre que tú me diste. ¿Me diste cuál? Ese que te dio en el Antiguo Testamento, que Pablo lo reconoce otra vez. Bueno, quizás así lo registra el texto bizantino, aparece en griego, y así lo registra también la Peshitta, que es un documento 100% válido, y así está en los documentos alejandrinos, los llamados documentos alejandrinos, los llamamos así, pero no solo los del siglo IV, también la Peshitta y el texto bizantino, y así lo hacen versiones modernas como creo que la Biblia de las Américas, la Biblia de las Américas, no sé si la latinoamericana, la Peshitta y otras versiones muy modernas que han salido ahora, también lo registran así, el nombre que tú me diste a mí. ¿Cuál es? Ese. Es decir, el nombre Yahvé, de allí que a veces yo haya dicho Yahvé Jesús, y no estamos errados en lo bíblico. El Señor dijo a mi Señor, Yahvé dijo a mi Adón o Adoni, es lo mismo, exactamente. Bueno, pues eso nos dice a nosotros que ciertamente Dios vive o Dios existe en una triunidad, una misma esencia y tres personas, un solo Dios, porque es una deidad, una misma esencia de los tres. Bueno, sí, es una terrible herejía que es nueva prácticamente, ¿no? A partir de mediados del siglo XIX. Antes no se conocía eso. Creo que fue Tertuliano quien dijo en el siglo
entre siglo II y comienzos del 3, quien dijo que Jesús, el Hijo de Dios, de arcángel nada. Ya, pero ese tema quedó en el olvido. Nadie se ha ocupado de estar diciendo que Dios es un querubín, Jesús es un querubín, o un querubín o un serafín. Nadie se ha encargado de eso hasta mediados del siglo XIX, cuando dijeron que era el arcángel Miguel, ¿no? Ese es un tema bastante espinoso para quienes han creado esta doctrina. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un arcángel no puede redimir. Y Jesús no es una mezcla de deidad con naturaleza angelical. ¿No? Una mezcla, eso no existe. Un ángel tiene naturaleza espiritual. Tiene una naturaleza espiritual angelical, pero no tiene deidad. Los ángeles no tienen deidad. Y un arcángel es un ángel con una jerarquía determinada. Esa palabra, ese prefijo, arc, significa jefe de ángeles, son jefes de ángeles. Arcángel, ángel jefe, Miguel, el arcángel Miguel el jefe de ángeles. Pero un ángel lo que tiene es naturaleza angelical, no tiene deidad, ni existe tampoco un ser con mezcla de deidad y naturaleza angelical. Eso lo han inventado. Y sepan que quienes inventaron esto y quienes siguen a estas personas que enseñan esto en su doctrina oficial, no entran, no piensen que eso no importa. Bueno, eso es una creencia moderna, ¿no? Eso de decir no importa total, yo creo. No, eso es nuevo también, esa manera de ver la fe es completamente nueva. No entran, ¿por qué? Porque siempre se ha sabido, es bíblico, que si tú tuerces la doctrina, también te pierdes, ¿no? Como cuando el apóstol Pablo dijo, allá en 1 Corintios 15, les decía a los cristianos que negaban la propia futura resurrección, y eran cristianos, estaban en la iglesia de Corintios, creían en Jesús como el Salvador, sí, y todo lo demás, muy bien, pero había un problema. En realidad tenían varios problemas, y uno de ellos es que no podían creer en la propia resurrección futura, porque ellos decían que la resurrección ya había acontecido, ya se había realizado, por lo tanto no habrá ninguna. Pablo les dice, no entran, vuestra fe es falsa, es vana, sois dignos de toda conmiseración, son peores que los que nunca han creído. Sí, claro, has torcido la fe. Ese tema está repartido por todo el Nuevo Testamento. No puedes torcer la doctrina en cuanto a la persona de Jesús y decir que es un querubín, un arcángel, un ángel, un mensajero, uno más, ¿no? Uno más, un representante, como dicen los mesiánicos también. Un representante, puede decirse que en él habita la plenitud de la deidad. En un representante habita en él, en su esencia. O como dice Hebreos 1 también, que Jesús es la imagen misma de su sustancia, de su esencia, la esencia de Dios, que equivale también a decir, mi nombre está en él, mi nombre está en él. Como estamos viendo ahí en el libro de Éxodo 23, 20. Yo he puesto mi nombre en él, mi nombre está en él, ¿sí? La imagen misma de su sustancia. Por cierto, que esa frase ahí en Éxodo 23, esa palabra, búsquenla. Bueno, en el blog está, entrañas. Entrañas. Él es mi entraña, o mis entrañas. Sí, el ángel ese ángel que yo envío delante de ti, Moisés, es mis entrañas. Para decir, él es yo mismo, sale de mí. Y eso coincide con algo más.
¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa misma idea en el Nuevo Testamento? En Juan 1:18. Él habita en el seno del Padre, como el bebé de 4, 6, 9 meses habita en el seno de la madre, en su vientre. La idea es esa, ¿eh? La idea es esa. Jesús está en el seno del Padre. Como dice Éxodo 23, yo he puesto en él mi nombre. Él está en mis entrañas, sale de mis entrañas. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Engendrado, no creado. No lo confundan, no es creado. Es engendrado eternamente. Jesús es el Hijo de Dios, el Adón, el Yahvé. Jesús es eterno. Es eterno porque siempre ha estado engendrado en el seno del Padre. Eso coincide, eso es una evidencia interna que refuerza lo que Juan ha dicho en ese mismo capítulo 1, en el versículo 1, cuando dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba cara a cara con Dios, o sea, de igual a igual. Pero es que eso de igual a igual también no solo lo dice Juan, es que lo dijo Pablo. ¿Por qué castigan tanto a Pablo? ¿Por qué lo llaman Pinocho? A ver, no ha dicho ninguna mentira. Pablo lo dijo en Filipenses 2. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Igual. Lo dijo él en Filipenses 2, pero es lo que está en Juan 1:1. Cara a cara, de igual a igual. En Juan 1:1 entonces se dice eso, ¿no? En el principio ya estaba, ya era, ya existía, claro, porque vivía en el seno, en mis entrañas, en el seno del Padre. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No está diciendo que es Dios el Padre, porque la evidencia interna de ese mismo capítulo, lo diferencia del Padre. Lo diferencia del Padre. Bueno, el mismo versículo 18. Dice que es el unigénito Dios o el unigénito Hijo del Padre. Y lo que está diciendo Juan 1:1 al final del versículo, cuando dice, y Dios era el verbo, porque así está en griego, como todo el mundo sabe ya. Y Dios era el verbo, está diciendo no que la palabra, el logos, era el Padre. No, está diciendo, y el logos tiene deidad. Por eso se puede decir que es Dios, pero entiéndase, Dios el Hijo. Dios el Hijo. Dios el Hijo. Bueno, eso es. Bueno, y en ese mismo sentido se ve que que Jesús es mi ángel, es decir, una posesión personal. Lo que dice Éxodo 23 es una posesión particular. Los arcángeles, ángeles, querubines, etcétera, no son engendrados, sino que salen de la mano de Dios, son creación, no son engendrados. Y cuando Jesús resucitó, ¿qué se dijo de él? Está en Efesios, está en Colosenses, Filipenses, está en todas partes dicho que él ascendió sobre todo ángel, sobre toda autoridad, sobre toda potestad, ascendió y sometió a todos los señoríos, ángeles, arcángeles, como hombre. Los somete. Él no es un ángel, es superior a los ángeles, superior a los arcángeles. Hay varios arcángeles, ¿no? Ahora hablaremos de eso un poquito, ¿no? Un poco. Pero la Biblia lo que dice es que, bueno, ya estaba dicho en Mateo 28, ¿no? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué potestad? Como dice Efesios, como está en Colosenses, Filipenses, toda potestad ascendió sobre todo trono. Trono, potestades son fuerzas angelicales, seres angelicales, señoríos, potestades, principados y todo esto. Bueno, allí están los ángeles, los arcángeles, los querubines. Jesús, como hombre, no como Dios, como hombre, por su victoria, por su resurrección, ascendió sobre todos ellos. Sobre todos ellos. Por cierto, que es sumamente ridícula la situación de los ruselistas, ¿no? Porque ellos admiten, también dicen que Jesús es el arcángel Miguel, pero y se humanó, pero cuando resucitó volvió a recobrar su antigua
su antigua naturaleza angelical. Es decir, se volvió otra vez Arcángel Miguel. Pero bueno, señores, vamos a ver. ¿Cómo puede un arcángel, un ángel, un querubín, un hombre divinizado, un nefilín, un humanoide, redimir a nadie? ¿Quién pecó en el Edén? ¿Quién pecó? Pecó un arcángel, pecó un ángel, pecó la culebra, no, ni siquiera la culebra. ¿Quién pecó? Bueno, la culebra hizo mal, pero ¿quién pecó delante de Dios y no debía hacerlo? ¿Quién pecó? Pecó un hombre divinizado, un hombre que es mitad humano y mitad divino, que deidad no es lo mismo que divinidad. Bueno, ¿quién pecó? Un hombre. ¿Y quién puede redimir entonces? ¿Sobre quién cayó la sentencia? La sentencia de pena de muerte eterna recayó sobre un hombre. ¿Y quién tiene que pagar? Pues un hombre. ¿Y dónde está ese hombre que paga por eso? Hombre, Jesús de Nazaret es verdadero hombre y verdadero Dios. Otra persona no puede pagar. Otro ser de otra naturaleza no puede cargar con una culpa que no le corresponde. No puede redimir a nadie. No puede redimir a nadie. En el Edén pecó y cayó un hombre. Y ha de redimir un hombre perfecto. No un arcángel. Ni un semidios, ni un humanoide. Un hombre. Por eso Jesús se asumió naturaleza humana. Esa palabra asumir no significa poseer. No es que Jesús poseyó y posee o tiene, como los demonios que se apoderan o se posesionan de una persona y la poseen, ¿no? Un demonio puede hacerlo. Un endemoniado, un ser humano puede estar endemoniado porque tiene un demonio. Sí, pero la naturaleza humana no pertenece al demonio. Ni al demonio le pertenece la naturaleza humana, ni la naturaleza humana a ella le pertenece el demonio, ¿no? Jesús no poseyó una naturaleza humana. No nació Jesús y entonces vino el Hijo de Dios y se metió dentro. Nada de eso. Eso es una herejía tremenda. Entonces Jesús no es verdadero hombre. No. Cuando concibió María, concibió allí dentro, en su vientre, concibió al Hijo mismo. Al Hijo mismo. El Hijo mismo toma naturaleza, la asume en su propia esencia de deidad, de Dios. La asume para sí. Es verdadero hombre. Por eso puede redimir. Por eso la redención se obró. Y el diablo fue vencido. Claro. Porque un hombre dijo, sí se puede. Sí se puede. Por eso el Señor dijo, confiad, yo he vencido. Yo he vencido. Bueno, pues eso, así, aparte de que los ángeles no tienen la santidad ni la perfección absoluta necesaria para redimir. No la tienen. Quien tenía que redimir era un ser perfecto, completamente santo. No santo como un gran profeta, como Elías o Isaías. No es esa la santidad de Dios, ni la que Él requería de un mediador. Esa santidad, pues es una santidad que los hombres o los profetas o los grandes hombres como Moisés o el mismo Bautista tienen o tenemos en algún grado, mayor o menor. Pero la santidad de Jesús era absoluta. Y por eso Él dijo, ¿quién de vosotros me redarguye? Me redarguye de pecado. Hacía falta esa santidad. Los ángeles no la tienen. ¿Cómo que la tienen? No la tienen. ¿O es que los ángeles no cayeron? Cayeron. ¿Por qué cayeron? Porque no son inmutables. Y su santidad no es absoluta. Se dice en el libro de Job que Dios puede hallar necedad en sus espíritus, en sus ministros, en sus ángeles. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque Dios es Dios. Dios es Dios. Y los ángeles, por muy elevados que sean, lo que tienen es un grado de santidad, un grado limitado que pueden guardar o pueden violentar. De hecho, violentaron. Y no solo una vez. Y ángeles de muy alto nivel. De muy alto nivel. Bueno, parece que el querubín alado era algo así como el querubín protector, sí. Era algo así como la mano derecha del Señor. Pero allí mismo estuvo la traición. Jesús, no, hombre, bueno, no, a Dios no lo puede tentar nadie.
A Dios no lo puede tentar nadie, absolutamente nadie. La prueba, bueno, el diablo lo tentó con todas sus fuerzas en el desierto de la tentación y no se pudo hacer nada. El diablo no pudo, no lo tentó de todas las formas y maneras y trató siempre de hacerlo y le causó un dolor que en otros vídeos lo hemos dicho, un sufrimiento físico aparte del mental, espiritual, le causó un dolor físico que nadie en esta tierra todavía ha pasado. Y el Señor lo aguantó, no cedió, no cayó en ninguna provocación ni tentación. Dios puede ser tentado, no puede ser tentado, no puede ser tentado. Hay una herejía corriendo por ahí, y es lamentable porque las personas que están haciendo esto además van cobrando dinero a través de todas estas agencias bancarias que hay por internet. Sí, sí, claro, por supuesto, es una manera de desglorificar al Señor. El Señor cuando dijo, ¿quién de vosotros me redarguya de pecado? Estaba simplemente diciendo lo mismo que se le dijo a María, el santo ser que nacerá. Allí se usa el vocablo ser. Véanlo en el original. ¿A qué se refiere ser? El santo ser. Allí la palabra santo no se refiere otra vez a... no trae el concepto de santidad que se le da a un profeta, ¿no? O a Moisés, por ejemplo. Repito otra vez. No, santo es la santidad de Dios, que es la santidad absoluta. Absoluta. Que su nombre es santo, no amor. Su nombre es santo. Y habita en santidad, dice Isaías. Él habita en santidad y se llama santo, con mayúscula. Bueno, el santo ser que nacerá, todo era santo. El Señor, cuando dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado?, estaba refiriéndose a que Él no había cometido, ni cometería, ni cometió, ni puede cometer un pecado de omisión o de comisión. Pero es que tampoco lo cometió de inclinación, ni de intención. Era un ser completamente libre, completamente santo, una santidad. La santidad de Dios la tenía Él. ¿Por qué? Porque Él tenía deidad. Su persona era deidad. Era deidad. Pero claro, algunos han dicho que para que entonces, si eso es así, como dice la Biblia, entonces él nunca podía ser tentado. ¿Por qué? Porque dentro de su ser, en su persona, en su naturaleza, no existía una disposición hacia el pecado. Y entonces enseñan, recientemente han colgado un vídeo por el que piden dinero además, han colgado un vídeo donde dicen, no, él sí tenía una naturaleza en la carne, dicen, en la carne, para que pudiera hacer o experimentar de manera real las tentaciones. Está equivocada esta persona, ¿no? Hay un montón, como dice y esto que, como dice Pablo en el libro, en segunda de Timoteo, que le dice, se amontonarán maestros. Bueno, se están amontonando maestros que van leyendo libros, blog por aquí, blog por allá, buscando opiniones, pareceres. Después forman ellos mismos su doctrina y la lanzan. Pero eso es un error decir eso. Desglorifica al Señor. Ponerlo a Él en la carne como a cualquier otro humano. Entonces no sería cierto aquello de el santo ser que nacerá. No. Eso sí es cierto. Y se los voy a explicar. Esta persona que va poniendo cientos de vídeos diciendo barbaridades, apela a que Jesús tenía que tener una naturaleza humana exactamente igual a la nuestra, inclinada al mal, aunque no haya pecado, pero inclinada al mal, para que pudiera experimentar las verdaderas tentaciones del diablo y de la sociedad y del mundo y de la vida. Un error tremendo. Porque si no, entonces no era tentable. Un momento. Satanás fue creado malo. Fue creado con una